quisiera que me acompañaran a una lectura que está en el libro de Isaías, el capítulo 61. Voy a leer los versos del 1 al 3, aunque yo creo que solamente voy a abarcar los versos 1 y 2 en la predicación de hoy. Y esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías capítulo 61, verso 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Verso 3. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en lugar de aceite, de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados roble de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Padre, gracias por tu palabra. Te adoramos, Dios, en esta mañana, por tu santa palabra que ha sido leída. Palabra que será puesta en nuestro corazón hoy para nuestra edificación. Actúa en nosotros, mi Dios, y permite, Dios, que esta palabra sea la que hable a nuestras vidas. Señor, yo no tengo ninguna palabra que decir. A ti te pido que a través de tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para la gloria tuya. Amén. En nombre de Jesús. El Espíritu Santo y todos los que somos creyentes hemos tenido que hablar, escuchar y, como dije al principio, recibir este Espíritu Santo. Porque solamente a través del Espíritu Santo podemos llegar a ser creyentes verdaderos. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad de Dios. Esto en referencia a la coexistencia del Padre, del Hijo e incluso el Espíritu Santo. Esta doctrina de la Trinidad de Dios expresa que dentro del ser y de la actividad de un único Dios coexisten obviamente tres personas, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que nosotros leemos en la Biblia, cuando abrimos la primera página de la Biblia, encontramos Génesis capítulo 1, yo no lo tengo aquí ese verso, pero en Génesis capítulo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Verso 2. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y anoten esto, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. De modo que desde el principio el Espíritu Santo estaba interactuando con Dios. Por eso no nos dice la palabra en ningún momento que hubo un momento en que Dios creara el Espíritu Santo, como tampoco hubo un momento en que Él creara al Hijo. En ese mismo libro de Génesis, en ese mismo capítulo 1, en el verso 26, dice, y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De modo que quede establecido, porque se entiende que esta conversación que está teniendo Dios, le está teniendo con alguien que es semejante a Él. Y es Cristo que dice que Él y el Padre son una sola cosa. De modo que si tenemos allí el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas y tenemos al Hijo con el cual Dios habla y le dice, hagamos el hombre
a nuestra semejanza, ahí hay una combinación perfecta de la acción de esas tres personas de la Trinidad de Dios. Y ustedes tienen el beneficio de recibir en sus corazones el Espíritu Santo. Si decimos entonces que Jesucristo, ese Hijo que se manifestó en carne como nuestro Señor y Salvador, es Dios, entonces el Espíritu Santo también es Dios. Y a menudo encontramos que se le llama Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, y también se le llama el Consolador. Hay gente que le tiene miedo a hablar del Espíritu Santo. Por un lado, lo ven como un asunto que se ha mal utilizado, se ha utilizado a veces para meter miedo, para mostrar poder, para mostrar que yo soy más santo que tú. Todos los que hemos creído fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja en perfecta conexión con el Padre Celestial y con el Hijo Jesucristo. Ellos trabajan en plena comunión en nuestras vidas para guiarnos, para acompañarnos, para llenarnos de fe y de confianza, para alentarnos, para guardarnos, para capacitarnos, para instruirnos y para mostrarnos el camino que nos conduce a Dios. Por eso, cuando nos enfocamos en seguir el sendero que conduce a la vida eterna, sometidos a la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo nos guiará en nuestras decisiones y nos protegerá de los peligros que nos asedian y que nos acechan en este camino de pecado y de maldad. Ninguna cosa pudiésemos nosotros vencer de las adversidades que pone el enemigo frente a nosotros si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Y eso queda evidenciado en Juan capítulo 14, verso 26. Y fíjense lo que Jesús dice del Espíritu Santo. Pero, hablando de Juan capítulo 14, verso 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre ha enviado en mi nombre, Jesús, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que le he dicho. Todo lo que Él había dicho, la recordación a nosotros es a través del Espíritu Santo. Es por eso que sin la guianza del Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Hay gente que lee, he dicho muchas veces esto, hay gente que lee la palabra de Dios. Es más, que hasta se saben la palabra de Dios, pero sin efecto alguno en su vida, porque la leen simplemente como un libro cualquiera. Entonces, el Espíritu Santo nos puede llenar de esperanza y de ese amor perfecto para enseñarnos todas las cosas y aquellas cosas que son apacibles del reino de Dios, si nosotros le buscamos con sincero corazón. Porque no es que vayamos a tener el Espíritu Santo para alardear de que tenemos el Espíritu de Dios, como mucha gente hace, sino es que nuestro corazón esté humillado delante de Él. Eso es importante, porque a todos los santos, dice un comentarista bíblico, que a todos los santos se le dio el Espíritu de gracia para que sea Él que recuerde, y a Él por la fe y oración debemos encontrar y nos debemos encomendar para que Él nos guarde de lo que oímos y de lo que sabemos. Porque nosotros oímos muchas cosas.
Pero el Espíritu Santo nos ayuda a discriminar. De hecho, nosotros que vivimos conectados a un mundo amplio de diversas corrientes de doctrina, tenemos que estar con nuestra mente y corazón preparados y conectados al Espíritu Santo para que Él nos permita discriminar qué cosa es buena, qué cosa es mala, qué cosas debemos seguir y qué cosas no debemos seguir. Porque se dicen muchas cosas en nombre de Dios, pero no todas las cosas que se dicen en nombre de Dios son de Dios. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es por eso que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos permite comprender las profundidades de los ministerios del reino de Dios. Y qué bueno que nosotros podemos entender a través de la operación del Espíritu Santo esos misterios del reino de Dios, esas profundidades que Dios solamente ha puesto en aquellos que buscan su palabra, que buscan en su palabra el conocimiento necesario para comprender a Dios. Esas orientaciones. Y si no es así, si no es por la operación del Espíritu Santo que nosotros vamos a profundizar en la palabra de Dios, estaríamos leyendo un libro viejo con historias muy bonitas e impactantes, pero sin ningún efecto y sin ningún provecho espiritual en nuestras vidas. Jesús fue lleno del Espíritu de Dios o Espíritu Santo y recomendó a sus discípulos, sabiendo lo importante que era, que Él les recomendó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Para qué era necesario que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo? ¿Para que anduvieran atropellando a los demás, desdeñando a sus hermanos? No. Él hace una serie de consideraciones por la cual usted puede permitir la operación del Espíritu Santo en su vida. Y ese acto de obediencia de sus discípulos, de no irse de Jerusalén hasta que no viniera sobre ellos el Espíritu Santo, se materializó el día de Pentecostés. Ese día, después de estar ellos allí reunidos, orando, alabando y confraternizando, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y nosotros decimos, bueno, oiga, vino el Espíritu Santo y cayó, hubo un alboroto, hablaron nuevas lenguas, dijeron muchísimas cosas. Pero lo que pasó allí, eso grande que pasó allí, no fue necesariamente lo que pasó en ese momento, no fue el alboroto que se produjo allí, sino la transformación en la vida de esas personas que estaban en ese aposento alto, que cambió la forma en que el mundo mirara el Evangelio de Cristo a partir de ese momento. Eso fue lo importante. Porque muchas cosas fueron despejadas, muchas maledicencias, muchas malas costumbres, mucha discrepancia que había entre ellos, muchos prejuicios que había entre ellos, se derrumbaron ese día. Y de ahí en adelante el Evangelio fue visto de manera diferente. Es tan así que la gente creyó tanto en el Evangelio que el apóstol Pedro, predicando en su primer mensaje, 3,000 personas vinieron al Señor. Y después predicó otro mensaje y 5,000 se convirtieron al Señor. La operación del Espíritu Santo en la vida. Y esa precisamente era la misión del Espíritu Santo. Y esa es la misión del Espíritu Santo en la vida del creyente en el día de hoy. Y recuerde que hemos dicho que cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. De modo que cada creyente que está sentado aquí hoy tiene consigo el Espíritu Santo. Pero ¿para qué tiene el Espíritu Santo? Bueno, Isaías habla de eso. Y precisamente por eso hoy estamos hablando de este pasaje de Isaías 61. Isaías, su nombre significa la salvación del Señor.
un nombre muy apropiado para este profeta. ¿Y por qué es muy apropiado ese nombre, la salvación del Señor, que significa Isaías? Porque Isaías habló de Jesús, habló de su nacimiento, habló de su crecimiento, habló de su ministerio, habló de su muerte, habló de su mensaje y habló de su resurrección. Isaías recoge todo muchos siglos atrás, antes que se produjera el nacimiento de Jesús, antes de que se produjera el ministerio de Jesús. Habló muchos siglos atrás, antes de que Jesús fuera crucificado. Habló muchos siglos atrás, antes de que Cristo se levantara de la tumba. El profeta Isaías ciertamente fue uno de los más grandes profetas de Israel y ejerció su ministerio en el siglo 8, por ahí, antes de Cristo. Y realmente lo hizo en un tiempo muy difícil, un tiempo en que el pueblo de Dios estaba siendo asediado por la expansión del imperio asirio, que habíamos hablado de eso muchísimo. Por eso hay muchas cosas que para nosotros se tornan incomprensibles, porque, digamos, habla del cautiverio, pero para nosotros quizás no es tan importante. Para ellos sí, para ellos sí. Ellos sabían de qué se estaba hablando. Entonces, el capítulo 61 de Isaías está dedicado a ofrecer a ese pueblo un mensaje de esperanza. Aquellos que estaban angustiados, desesperados por la situación en que estaban viviendo. Su vida estaban siendo un martirio producto de los asedios de los ejércitos adversarios, de los imperios que venían y lo invadían constantemente. Pero también hay un aspecto importante que tiene que ver con nosotros hoy en día. El profeta Isaías hace relevante la necesidad de doblegar nuestro orgullo delante de Dios, de despojarnos de la altivez presente en nosotros cada día. Nos sentimos grandiosos, altivos, mejores que los demás. Dice el proverbista que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Si nosotros no nos humillamos delante de Dios, todo pasará. Lo único que no pasará es la palabra del Señor. Por eso, para que haya una operación del Espíritu Santo en nosotros, debemos apropiarnos de un corazón humilde delante de Dios, reflejado delante de los hombres. Para los pobres, precisamente, para los que sufrían, Cristo predicó buenas nuevas, predicó buenas noticias, los consideró bienaventurados, los consideró dichosos. En Mateo capítulo 5, verso 5, Él nos dice, cuando Él está en ese sermón de la bienaventuranza, llamado el Sermón del Monte, dice Mateo capítulo 5, Jesús hablando a la multitud, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Qué privilegio tienen aquellos que son capaces de tener un corazón humilde. Ellos heredarán la tierra. Qué tan orgullosos somos nosotros, ¿eh? Y nos perdemos esa bendición precisamente por no detenernos a pensar en la importancia que tiene para Dios la sencillez de corazón, la humildad, el considerar a todos como hombres y mujeres creados por Dios. Cristo mismo fue ejemplo de mansedumbre y humildad. Se humilló hasta su último suspiro, porque su vida estaba centrada en la misión que Él vino a desarrollar en este mundo y que el Padre le había asignado. Su mirada estaba en esa misión. Y a veces nosotros actuamos pensando en mi orgullo,
en mi dignidad, que la tengo que defender. Jesús no tuvo que defender eso. Él no quiso hacer eso porque ponerse a defender su orgullo o su dignidad podía poner en riesgo la misión para la cual había sido encomendado. Dejó que lo humillaran, que lo abofetearan, que lo escupieran, que lo golpearan, que lo crucificaran, que lo mataran. Y dice el mismo profeta Isaías en el capítulo 53, verso 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores. Permanece mudo, no abrió él su boca. Yo a veces me pongo a imaginarme si a nosotros hoy, sin haber hecho nada, sin haber ofendido a nadie, alguien mismo nos da una bofetada. Nosotros mismos, ¿cómo habríamos de reaccionar? Y nos olvidamos incluso de quiénes somos. A veces una palabra descompuesta que alguien dice nos hace reaccionar violentamente y nos olvidamos de que tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para los demás. Y a veces es bueno hasta sacrificar eso que tú crees dignidad, eso que tú crees tu orgullo por el Evangelio de Cristo. ¿Es difícil? Sí, claro, es difícil. Pero si Jesús lo hizo, Jesús era 100% humano. Cuando Él estaba aquí en la tierra, era 100% humano, pero sabía que Él era 100% Dios. Él tenía las mismas sensaciones que tienen los humanos. Le dolían los problemas. Incluso, hasta en una ocasión, lloró. El llamado que Dios nos hace hoy es que aprendamos a hacer uso de la humildad. Entonces, tanto en el pasaje de Isaías como en una lectura que Jesús hace, nos dan una serie de recomendaciones o de instrucciones para que sepamos la manera en que debe operar el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No debemos olvidar que cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Usted no puede sentir que es un creyente de Dios si el Espíritu Santo no está en usted. ¿No le gustó eso? Así es. Pero cuando usted creyó, cuando usted dijo, yo soy un creyente en Dios, Dios puso en usted el Espíritu Santo para que usted pueda vivir en este mundo y vencer las acechanzas del maligno. Entonces, tiene que dejar que el Espíritu Santo opere en usted. Ah, sí. Es bueno para yo ir como el cajero, meter la tarjeta y que me dé dinero. Pero eso también implica un sacrificio de algunas cosas que son a veces primordiales para nosotros. Jesús se tomó él mismo como ejemplo para que ellos entendieran cuál era la verdadera manera en que el Espíritu Santo opera en la vida del creyente. Y él, para hacer eso, se sentó un día a leer en la sinagoga. Dice en Lucas capítulo 4, voy a leer los versos del 16 al 21, Lucas capítulo 4, 16 al 21, y estas palabras son exactamente las mismas que nosotros acabamos de leer en Isaías. Dice, del verso 16 de Lucas capítulo 4, llegó a Nazaret donde se había criado, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Verso 17. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde está escrito. Importante aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Lo primero, me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres.
me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Hasta ahí es la declaración que él hace de para qué el Espíritu Santo le había ungido. Y usted se pregunta, ¿y a mí? ¿Para qué me ungió el Espíritu Santo? ¿Para algo diferente a lo que ungió a Jesús? Cerrando el libro, dice el verso 20, lo devolvió a los asistentes y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, puntualmente, en el verso 21 dice, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido estas escrituras que habéis oído. ¿Por qué le dijo eso? Porque ellos conocían esa escritura que 8 siglos atrás el profeta Isaías había escrito esas mismas palabras y ellos estaban esperando a alguien en que se cumpliese esa palabra. Y él está diciendo, esa palabra se están cumpliendo en mí en este día, lo que ustedes han escuchado. Porque justamente eso que dice esa palabra era lo que él estaba haciendo y era lo que él estaba mostrando a sus discípulos. Decía esta mañana Cristian en el tiempo de oración allá atrás, me encantó ese tiempo que estuvimos orando allí por este servicio, que cuando Juan el Bautista, estando preso por ser un desafiante del sistema existente, Jesús anda predicando por allí, pero él está preso. Él fue que vino a anunciar el camino, a abrir el camino al Mesías. Y le llegó una duda, porque puede pasar. Y él manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías que había de venir o había que esperar otro. Oye, Jesús y él eran contemporáneos. Y cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el Jordán, él escuchó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y vio el Espíritu Santo de posarse sobre él en forma de paloma. Y ahora le manda a preguntar que si es él o hay que esperar a otro. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que le respondió Jesús? Y cómo no le dijo, mira, pero él sabe porque él me ha visto. Él dijo, mira, los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres le es predicado el Evangelio. Esa era muestra más que evidente de que ese era el hombre de quien el profeta Isaías se había referido hace siglos atrás. Entonces, Cristo con frecuencia enseñaba en las sinagogas. Se iba a los lugares de cultos públicos, los lugares de adoración, para leer, exponer y explicar la palabra de Dios y para orar con los que estaban allí. En ese momento, todos los dones de la gracia del Espíritu Santo estaban sobre él, sin medidas. No había límite en la medida en que el Espíritu Santo estaba operando en Jesús. Era su compañero, estaban desde el principio, operaban juntos cuando fue hecha la creación. Todas las cosas que existen, es como, el Espíritu Santo es como ese radar. Por ejemplo, en la antigüedad, todavía hay países que tienen en sus costas, los países que están en la costa del mar, tienen una especie de faro. Y ese faro emitía una luz hacia el mar y andaba girando así con 2 objetivos. La luz se enfocaba hacia diferentes ángulos con la intención, una, de guiar a los barcos que venían, de saber a dónde debían ir al puerto, y lo segundo es para que invasores no se acercaran a la costa sin ser vistos. El Espíritu Santo dice en el principio que se movía sobre la faz de las aguas. Estaba sobre las aguas, como ese radar
viendo a ver qué va a pasar. Ahí Dios comienza a hacer esa operación hasta que habla Dios con alguien y le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Cristo, los pecadores pueden ser liberados de las ataduras y las culpas que por su espíritu y gracia pueden ser librados de la esclavitud, de esa esclavitud. Por eso el Evangelio trae luz a nuestras vidas, pero para que podamos identificarla tenemos que dejar que la operación del Espíritu Santo opere en nosotros. Una cosa importante es que cuando Jesús se sienta en la sinagoga a leer, Él no estaba simplemente leyendo un libro. Él estaba abriendo los ojos de esa multitud que estaba allí escuchándole, para que ellos supieran a partir de ese momento, de una vez y por todas, quién era Él y la misión que Él había venido a desarrollar. Porque Él hacía muchas cosas y la gente lo veía como un profeta, como un individuo que hace milagros, pero no le estaban relacionando con ese profeta que Isaías siglos atrás había estado señalando. Por eso, cuando Él abre el libro, lee lo que dice ahí, dice: aquí hoy en mí se ha cumplido esta palabra. Y ahí le quedó claro a ellos por qué razón Jesús estaba en medio de ellos. Entre las tareas que el profeta y Jesús mismo establece aquí, dice que Él vino a salvar al pueblo afligido. Dice eso lo encuentra tú en el Salmo 18, verso 27, porque Él vino a traer buenas nuevas a los afligidos, vino a traer noticias nuevas a los afligidos. Un afligido es alguien que experimenta un sentimiento de tristeza, de pesar, de amargura. Muchas veces nos pasa a nosotros, por diferentes circunstancias, pasamos por situaciones de amargura y personas cerca nuestro están pasando por momentos de pesar, de dolor, de amargura. Ahora, lo esperanzador es que es un sentimiento temporal. La amargura no es algo, la aflicción no es algo permanente en nuestras vidas, es algo que puede pasar de nosotros. Ahora, ¿cuándo pasa? Porque Dios lo puede quitar de nosotros. Cuando nosotros dejamos que la luz de Dios entre en nuestras vidas, la amargura se va inmediatamente. Es por eso que nosotros tenemos que estar preparados para ayudar a aquellas personas que están pasando por tiempos de amargura. Y si nosotros pensamos en la obra de Jesús, obviamente no habrá cabida para la amargura en nuestras vidas, aunque en ocasiones puede venir, pero a través del Espíritu Santo esa amargura sale, porque para eso fue ungido nuestro Señor Jesucristo, para que la amargura de los demás fuera quitada. Y usted tiene el Espíritu Santo. Estoy solo aquí. Usted tiene el Espíritu Santo. De modo que no hay amargura en su corazón. ¿O sí? No, ¿verdad? O sea, no debe haber la amargura en el corazón de un creyente que tiene el Espíritu Santo, porque en el momento que llega la amargura, tenemos dónde acudir para que esa amargura salga de nuestras vidas. Usted tiene el Espíritu Santo con usted. Entienda de una vez. No hay que estar saltando para tener el Espíritu Santo. Dios le dio a usted el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué estamos amargados? ¿Por qué tenemos sufrimientos? Somos humanos, ciertamente.
Las cosas humanas nos agobian, nos asedian, pero tenemos donde acudir. Oh, no. Tenemos donde acudir. O no saben dónde acudir. Tenemos que aprender a ir delante de Dios. Dios nos entregó ese hilo conector entre Él y nosotros. Y ese hilo conector es el Espíritu Santo. No le tengas miedo. Él es tu consolador. Él es que te va a enseñar todas las cosas, incluyendo quitar tu amargura. La segunda cosa por la cual Jesús dice que Él fue ungido por el Espíritu Santo del Señor es para vendar a los quebrantados de corazón. Si ponemos atención a la gente que está cerca de nosotros, incluyendo algunos que viven hasta con nosotros en nuestra casa, nos daremos cuenta que hay muchas personas quebrantadas de corazón, heridas emocionales, mentales, heridas de su voluntad. Y lo peor de todo es que muchas de esas personas que tienen esas heridas han sido causadas hasta por nosotros mismos. Obviamente, lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces hay gente que está sufriendo heridas emocionales por cosas de nosotros, sin que nosotros nos demos cuenta que somos los causantes de la herida de esas personas. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, arroja una luz de esperanza a los quebrantados de corazón. Él lo ratifica esto en el Salmo 34, verso 18, que nos dice, cercano, estoy hablando Salmo 34, verso 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Dios es un Dios cercano. Él está cerca de nosotros, pero mucho más de los quebrantados de corazón. A veces podemos buscar solución por la vía incorrecta cuando lo tenemos al lado. Dios lo puede todo. Comenzamos diciendo que el Espíritu Santo lo puede todo, lo tiene todo, lo llena todo, resuelve todo. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a buscar donde nada más tienen una sola cosa? Si tenemos el que lo tiene todo. Él está presto para socorrerte en todas las dificultades, pero debe confiar en Él. Si no confiamos, mientras estamos dando brinco por acá y por allá, buscando de un lado para otro, posiblemente estemos retrasando lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nosotros. Eso se reafirma también en el Salmo 147, verso 3, dice, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si tenemos tanta referencia a esa labor sanadora que Dios hace en nosotros, ¿por qué no acudimos a Él? ¿Por qué no le pedimos ese Espíritu que Él nos dio, su Espíritu Santo que está en nosotros, que actúe en nosotros y que resuelva eso? Pero bueno, hay que darle de comer a los psiquiatras, a los psicólogos, hay que ir a buscar al consejero. Nuestro principal consejero es Dios. Y Él tiene un hilo conductor que es el Espíritu Santo, que está en nosotros. Está como ese radar, ese faro alumbrando para que ningún invasor entre a nuestras costas. Nuestras costas es el corazón. Entonces esas cosas no pueden entrar al corazón porque el Espíritu está vigilando. Por si viene algo, clamemos y Dios pueda respondernos. La tercera cosa descrita aquí es que Él vino a traer libertad a los cautivos y liberar a los prisioneros. Quizás la mayoría o todo lo que estamos aquí no hemos experimentado una sensación de esclavitud o de estar privado de libertad o de estar en una cárcel.
Pues por eso quizás no damos a esta expresión la importancia que tiene a quien estaba dirigiéndose Jesús en este momento. Pueblo de Dios, pueblo de Israel, permanentemente estaba siendo asediado por ejércitos enemigos. A veces una familia estaban acomodadas, estables en su lugar, ya se habían establecido allí, de repente aparecía un ejército enemigo, venía, mataba a sus guardias, secuestraba a sus habitantes, se lo llevaba cautivo, hombres, mujeres y niños, y lo esclavizaba. Y vivían sujetos a la forma que esos que lo esclavizaban querían. Y eso le pasó multitud de veces. Lo que Jesús está diciendo aquí, que ya lo dijo el profeta Isaías hace tiempo, que Él vino a libertar a los cautivos, a quitar la esclavitud. Y si a ustedes les parece extremo que una persona esté privado de libertad, o que esté cautivo, o que esté considerado un esclavo, la peor esclavitud que nosotros podemos experimentar y experimentamos hoy es la esclavitud del pecado. Y Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y eso se produjo cuando Él subió a la cruz vestido con esos pecados nuestros y lo clavó allí. Y nos liberó a nosotros. Jesús hizo una chaqueta con tu pecado, con lo tuyo, con lo tuyo, con lo tuyo, con los míos, y subió con eso a la cruz, y por eso hoy nosotros tenemos la libertad en Cristo Jesús. Esa libertad es más importante que la libertad de una esclavitud, de una nación o de una cárcel cualquiera. A eso vino Jesús, y a eso nos mandó a nosotros a predicar a los cautivos del pecado. Tanta gente cautivo del pecado. No tiene libertad. Pero esa es una misión que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y es que el hombre, por su naturaleza, es pecador. El hombre por sí solo no puede dejar de pecar. Dice en Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa. La única manera en que podemos limpiarnos de pecado es a través de la fe en el sacrificio de Cristo, cuya sangre derramada en la cruz del Calvario compró nuestra redención. Eso está disponible hoy para aquellos que no han conocido a Cristo. Porque dice en ese mismo capítulo 1, verso 9 de Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué esperanza más grande? Solamente es confesemos nuestros pecados y entonces dice que Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si estamos limpios del pecado y de maldad, entonces tenemos acceso al reino de los cielos. Y esa es justamente la esclavitud a la cual, mediante la operación del Espíritu Santo, vino a liberarnos para que ya no estemos más atados a los lazos del enemigo. El enemigo tiene una misión que la cumple perfectamente y es mantenernos atados al pecado, a la maldad, alejarnos de Dios, y lo hace constantemente, no se cansa, no le da sueño, no se duerme. Pero la sangre de Cristo vino a limpiarnos de nuestro pecado. Y la cuarta cosa fue la proclamación del año favorable del Señor. El año favorable del Señor era un año de jubileo, que a propósito la Iglesia Católica estaba anunciando este año el jubileo. Abrieron una puerta que supuestamente todo el que pasara por esa puerta iba a ser perdonado. Oiga, cuando solamente Cristo es que puede perdonar pecados.
Desafortunadamente, quien tenía que proclamar eso está, pobre, está ya casi 25 días hospitalizado, muy grave, porque solamente Cristo puede perdonar pecados. No hay nadie más que lo puede hacer. Por eso Él puso en nosotros su Espíritu Santo, para que a través de su Espíritu Santo lleguemos a Él. Porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ese año agradable del Señor era un año muy pomposo, se tocaban trompetas para anunciar ese año agradable. Y cuando ese año era, la gente sentía libertad, se dejaba descansar la tierra, la gente se celebraba. Ese era el año agradable del Señor. Cuando Cristo se levantó de la tumba, triunfante, Él dio inicio a un eterno año agradable del Señor. Y ese año agradable del Señor se extiende hasta el día de hoy y estará vigente hasta el día el que venga a levantar su pueblo. De modo que usted puede entrar hoy en ese año agradable del Señor, al ser redimido por la sangre de Cristo, si confía en Él y confiesa a Él sus pecados. También el día de la venganza del Señor, porque todos aquellos que no confiesen a Cristo, aquellos que no acepten el sacrificio de la sangre de Cristo, están siendo considerados enemigos de Dios. Entonces Dios se va a vengar de sus enemigos. Y Él va a esos enemigos de Dios que maltrataron a su pueblo, ellos van a estar llorando porque Dios lo va a liberar de eso. El día de la venganza del Señor y la consolación de los que lloran es la quinta promesa que Jesús ofrece a su pueblo, por lo cual fue ungido por el Espíritu Santo. Y este día será grande y temible. Grande y temible, como Joel nos dice en su capítulo 2, los versos 30 y 31, dice Joel: y haré prodigios en los cielos y en la tierra sangre, fuego y columna de humo. Ese es el día grande del Señor. Qué terrible. Dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y temible. ¿No sería bueno, mis hermanos, mis amigos, encontrarnos en ese día, sino estar en aquellos a quien Dios levantará para ser parte de su pueblo? Cuando Él venga a liberar a su pueblo, castigará a aquellos que no sirvieron a su causa, que rechazaron su evangelio y que fueron conocidos como sus enemigos, los cuales serán derrotados, librando el remanente oprimido. Mis hermanos, hay muchas cosas más que están previstas en este pasaje que hace el Espíritu Santo en nosotros. Sigue diciendo que le dará diadema en lugar de ceniza. Eso es un balance que hace entre la humillación y la exaltación. Estar en ceniza era la manera más humillante en la que la gente podía estar. Cuando la gente estaba muy triste o había cometido pecado y se arrepentía, se sentaba en ceniza. Ese era un lugar de humillación total. Y una diadema es algo que se pone en la cabeza, algo que se amarra a la cabeza, pero también podía ser considerado como un símbolo de realeza. Lo está sacando de la ceniza a la realeza, saliendo del oprobio y llevándonos al nivel más alto que se pueda tener. Alegría en vez de luto. Manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Y dice que seremos llamados robles de justicia
plantío del Señor para que Él sea glorificado. Todo lo que hay en nosotros, mis hermanos, es para que Dios sea glorificado. La unción del Espíritu Santo en nosotros es para que Dios sea glorificado. Y quiero concluir de la manera siguiente, porque el Espíritu Santo de Dios no es para que nosotros alardeemos de ser lo más santo, para que nosotros estemos presumiendo, para que no nos consideremos a los demás inferior a nosotros. Jesús deja claro, cuando antes de partir, Él conversa con sus discípulos en Hechos 1:8 y le dice exactamente, y quiero que se quede eso en la mente de nosotros hoy, ¿para qué sirve el Espíritu Santo en nosotros? Dice el verso 8, el verso 1 del capítulo 8 de los Hechos: pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Anoten esto. Y me serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es la operación del Espíritu Santo en nosotros, para que seamos testigos de Dios, para que difundamos el Evangelio, para esas cosas que hemos dicho aquí se cumplan también en nuestras vidas. De modo que si para algo es útil el Espíritu Santo que Dios puso en usted y en mí, cuando creímos, es para que seamos testigos fieles de la promesa de Dios en la vida nuestra. Ojalá que todos nosotros hoy podamos meditar en cuál es la labor que estamos haciendo nosotros para difundir la palabra de Dios en aquellos oprimidos, en aquellos que sufren, en aquellos que están pasando dificultades. Es bueno que meditemos si estamos siendo testigos en la gente que nos rodea, o donde quiera que vamos, o donde quiera que estemos, si estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Es bueno que en este día nosotros nos adentremos en la meditación de si estamos dejando que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, como Jesús lo hizo y como nos mostró y nos ordenó que debía ser esta operación.